Le doy la bienvenida a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN, el Partido Acción Nacional, en la Cámara de Senadores. Kenia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Si me permites, voy a hacer un rapidísimo recuento que nos coloque en perspectiva del caso Cabeza de Vaca para tratar de entender mejor lo que está pasando. Ocurre un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados que aprueba el desafuero del gobernador. El asunto se turna al Congreso local, donde con base en el artículo 111 de la Constitución se decide desechar la resolución de la Cámara de Diputados y ratificar a Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Hay una serie de dimes y diretes, el presidente opina, la secretaria de Gobernación opina, otros actores políticos opinan. El propio Congreso de Tamaulipas interpone una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Corresponde al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolver el tema y decide desechar la controversia constitucional por notoria y manifiesta improcedencia, lo cual implica que el Congreso de Tamaulipas tiene razón y que el gobernador sigue siendo gobernador y conserva el fuero constitucional que le da el hecho de serlo. Esto lleva a un nuevo disgusto en Palacio Nacional. Prácticamente el presidente le da órdenes desde la mañanera a la Fiscalía General de la República para que intervenga. Critica al ministro acusándolo de usar recursos leguleyos y todo esto desencadena en lo que estamos viviendo hoy. Un gobernador con fuero tiene en su contra una orden de aprehensión que además se dio a conocer de una manera totalmente inusual y fuera de cualquier asunto apegado a la legalidad. Lo da a conocer en Twitter el senador Monreal, la Fiscalía calla, el juez que supuestamente otorgó la orden no aparece, y esto ha llevado a una cantidad de dimes y diretes que llega hasta el día de hoy, cuando el senador Ricardo Monreal incluso amenaza con la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, aunque dice, voy a intentar un acuerdo con los grupos, con la oposición, para ver si antes de iniciar el procedimiento nos ponemos de acuerdo. Según él, ¿cuál sería ese acuerdo? Sería que el gobernador, no sé, pida licencia, se vaya y que el Congreso nombre a un sustituto. Hasta ahí estamos, no sé si dije algo fuera de lugar, senadora. Después de referir todo esto, te pido tu opinión sobre lo que está pasando. Impecable, querido Guillermo, impecable tu relatoría ante estos hechos que son ominosos a la democracia. A ver, los estados de la República, los 31 estados y la Ciudad de México han firmado, digamos, formamos parte de una federación. Los estados son soberanos. Incluso, justamente en el 111, se reconoce, pues, que después de la Cámara de Diputados, quien ha de resolver sobre el fuero de su gobernador es el Congreso local. Y no me refiero solamente a Tamaulipas, me refiero a lo mismo en Chihuahua, en Baja California, en cualquier entidad federativa. ¿Por qué? Porque claramente hay un proceso constitucional. Cuando el presidente López Obrador dijo que iba a guardar y hacer guardar la Constitución, bueno, incluso lo juró, no se refería, porque digo, ya no sé si el presidente peca de ignorancia o de abuso, no se refería a guardarla en el bolsillo de la Constitución, significa proteger la Constitución. Lo que estamos viendo hoy es claramente un abuso de poder por varias vertientes. Primero, efectivamente has dicho muy bien, pues el juez no aparece, ¿no? Hay una orden de aprehensión de alguien que tiene fuero. No hay dos tipos de fuero. Hay un fuero, que es el fuero que te genera la Constitución como servidor público. Y ese fuero hoy lo tiene el gobernador. No se le ha quitado el fuero. La Suprema Corte, incluso, bueno, pues si no estaban de acuerdo con lo que resolvió el ministro, pues hay un recurso de revisión, pero no puede, no puede de manera unilateral generarse o girarse una orden de aprehensión. Por eso, en realidad, nadie la ha visto como tal, digamos. Por eso, en realidad, no hay una posición clara. Es un hilo, digamos, una cadena de desafortunados hechos
todos tienen un hilo conductor, y es que Morena está perdiendo en las encuestas. Esa es la realidad. A ver, ¿por qué hoy se genera esta cortina de humo que hace que todo el país esté hablando de un tema de Tamaulipas? Porque Morena, solo aquí en la Ciudad de México, dependiendo de qué encuesta estemos hablando, pero solo aquí en la Ciudad de México, después de la terrible tragedia de la línea 12, en donde 26 personas perdieron la vida, solamente, digamos, en esa semana, en esos días, tuvo una caída, Morena, aquí en la Ciudad de México, de 22 puntos. Una caída estrepitosa. ¿Qué hace el gobierno? No resuelve nada en términos de salud. Bueno, hoy, las cifras hoy de vacunas, solamente se han vacunado 12.8% de la población de este país. 12.8%. No hay vacunas, no hay salud, no hay seguridad, no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, Guillermo. ¿Qué hay? Hay un circo. Eso es lo que hay. Eso es lo que el presidente de la República desde las mañaneras genera. No genera beneficio para los mexicanos. Él sigue pensándose como jefe de partido, no jefe de Estado. Lo que está pasando hoy en Tamaulipas es muy preocupante, porque pensemos en cada uno, para quienes nos están viendo a lo largo y ancho del país, si tu gobernador es oposición y no le gusta a este presidente intolerante, pues bueno, está amenazando. Fíjate lo que ha dicho un senador que yo diría, pues estás hablando de la mayoría, estás hablando digamos, del partido en el poder hoy en este país, que se atrevan a pensar digamos, en esta lógica de no va a haber poderes en Tamaulipas, es un abuso del lenguaje. Porque claramente la ley dice, si el poder no existe, hoy hay un gobernador, hoy hay un poder judicial, hoy hay un poder legislativo, los diputados en Tamaulipas están trabajando. ¿Cómo es posible que quieran, digamos, minar, destruir o aplastar las instituciones de un Estado soberano en este país? Lo que pasó hoy en la permanente es que se unieron los partidos de la oposición y rechazaron la idea de un extraordinario para el tema de la desaparición de poderes. Es correcto, ¿verdad? Déjame decirte, hay una ley reglamentaria. ¿Qué es lo que sucede? En el supuesto caso de que no hubiera poderes en un Estado, digamos, un Estado del Pacto Federal, ¿qué hace el Senado? Se reúne, digamos, para que pues, se restablezcan los poderes. Aquí no se puede restablecer un poder porque los poderes están, porque el gobernador está, porque los diputados en Tamaulipas están, porque los jueces y los magistrados en Tamaulipas están. Ahora, en esta aberración jurídica, sistemática aberración jurídica por parte de Morena, pues, entre otras cosas, ni siquiera tienen las 2/3 partes para convocar un periodo extraordinario. No lo tienen y hoy públicamente el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, todos han dicho, no vamos a ir a un extraordinario para la destrucción de instituciones. Es verdaderamente ilógico. No tienen las 2/3 partes que la ley prevé para convocar un periodo extraordinario y por ende, pues están metidos, Morena está metido en un círculo vicioso. ¿Cuál es? Mentir sistemáticamente, querer destruir instituciones que hoy están claramente, digamos, fundadas y, por supuesto, yo te diría, dar un mensaje nuevamente sistemático de mentiras desde la Presidencia de la República y eso a mí me parece muy lamentable, además de una falta, la verdad es que una falta de democracia. O sea, hoy me preguntaban en la tarde, ¿estamos hacia un autoritarismo? A ver, si quieren destruir los poderes de un Estado, de nuestra nación, claro que estamos ante un gobierno brutalmente autoritario. Porque no es posible, y pensemos en cualquier entidad federativa, me refiero en el Estado de México, ahora sí que desde Sonora hasta Quintana Roo, en cualquier entidad federativa, piensen ustedes en que su gobernador, sus jueces, sus magistrados o sus legisladores pueden dejar de ser sus servidores públicos porque a este presidente no le gusta. Es algo terrible. Déjame preguntarte sobre algo que ocurrió hoy y que no he mencionado en el programa. Hoy volvió con una inoportunidad muy lamentable, me parece a mí, es una opinión propia, volvió a Palacio Nacional el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar.
Fíjese usted, hace unos días, en medio del debate, porque le están regalando 2 años, esa es la pretensión de un periodo extra como presidente de la Corte, acudió a Palacio Nacional. Se especuló que había ido a ver al consejero jurídico de la presidencia y al día siguiente el presidente dijo, no, desayunamos. Hoy volvió a Palacio Nacional y volvió a decir que fue a ver al consejero jurídico de la presidencia en medio de esta discusión en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en medio como lo que uno supondría debería ser el defensor de la Constitución y el defensor de las causas legales. Y ahí fue, no se ha informado, a lo mejor mañana el presidente dice, desayunamos otra vez. ¿Qué opinas de esto? Déjame decirte, el Estado mexicano tiene 3 poderes. El poder es uno y se trifurca, digamos, ¿no? En el poder ejecutivo, que es justamente López Obrador, en el poder legislativo, que son las 2 cámaras, Guillermo, tanto diputados como senadores, y en el poder judicial, que la cabeza, digamos, ¿no? Es la Suprema Corte, pero que de ahí se devienen magistrados, jueces y demás. Que la cabeza de un poder acuda al otro, acuda con el otro. Y en un momento tan inoportuno. En estricto sentido, el mensaje es muy lamentable. Y yo creo que lo primero que tiene que saber el presidente, ministro de la Corte, es que él debe de luchar por la autonomía del Poder Judicial. Debe de luchar por su propio prestigio. Debe de luchar por el prestigio incluso de sus compañeros, lo dijiste muy bien. Un ministro desechó la controversia, uno de sus pares, uno de sus compañeros, ¿no? Claramente el mensaje es muy complicado y yo te voy a decir, para que alguien llegue a ser ministro de la Corte, requiere no solamente del voto de Morena, requiere del voto de la oposición. Todos los ministros y las ministras que han sido electos en esta administración requirieron el voto de la oposición, porque la oposición termina representando a millones de mexicanos. Ojalá y todos, tanto el ministro presidente como todos los integrantes de la Corte, sepan que no le deben su trabajo ni a López Obrador ni a este gobierno, ni a un gobierno pasado, por cierto. Se lo deben, teóricamente, a su carrera y a su prestigio. Ojalá y sepan defender su carrera, su prestigio y a la Corte. Kenia, ¿cómo te imaginas que se va a destrabar este entuerto? Yo te voy a decir, es una cortina de humo lastimosísima porque estamos a unos días de la elección. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que López Obrador está cayendo en las encuestas, Guillermo. El tema de fondo es que la gente hoy se da cuenta de que sus promesas terminaron siendo incumplidas. ¿Qué decían? ¿Qué decía en campaña López Obrador? 30 millones de mexicanos se lo creyeron. No robar, no traicionar y no mentir. Miente, no lo digo yo, miente sistemáticamente en las mañaneras. Dice verdades a medias o mentiras. No robar, bueno, pues ahí están las 20 y tantas casas de Bartlett, ¿no? Nunca las ha podido justificar. Hay contratos multimillonarios en medio de la pandemia, contratos que además están, digamos, resguardados porque no los hicieron transparentes. Con asignación directa. Claro, porque no los hicieron transparentes. Y claramente hoy la gente se está dando cuenta de que mintió. La seguridad en este país es una vergüenza. La salud, lo decíamos hace rato, no hay vacunas. No hay 12.8% de mexicanos, no hay vacunas. Claramente en las encuestas se está cayendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a seguir violando la ley y la Constitución, lamentablemente, y que para eso está la oposición, para ponerle un freno. Yo celebro que hoy el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, todos hayan defendido esta posición, porque además es una posición con altura de miras. Así haya un presidente poderoso, debe de haber una oposición fuerte, responsable e inteligente que le diga no vas a hacer estas violaciones sistemáticas a la Constitución, porque hay legisladores y legisladoras que estamos poniendo el freno. A mí me parece que hoy es un tema muy lamentable para la democracia en este país. Ojalá el presidente en algún momento entre en razón, porque la Constitución no está al capricho del presidente en turno, porque la Constitución y la legalidad y el Estado de Derecho no tienen nada que ver si es Fox, Calderón, Peña Nieto o López Obrador. La Constitución se ha construido a base de muchísimo esfuerzo. Y estos pasos, como los cangrejos hacia el lado o hacia atrás, que este gobierno está teniendo, son muy lamentables. Kenia, te agradezco mucho.
hay que poner los puntos de vista. Te agradezco mucho que hayas venido hoy, justamente hoy que ocurrió esto, a explicarnos y a darnos tu punto de vista sobre lo que está pasando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y, por supuesto, a seguir defendiendo la legalidad, porque eso es más importante que cualquier líder político, incluso que cualquier partido político. Muchas gracias. Kenia López Rabadán es vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Senadores. Gracias otra vez. Muy buenas noches. Gracias, Guillermo. Vamos a un corte y regresamos.